era mucho más rápida de lo establecido en las políticas de la empresa. Por tanto, esto es saludable porque retorna más rápidamente el dinero a mi empresa, ¿sí? Ahora, vámonos a las razones de rentabilidad. Les voy a compartir para que vayamos calculando. ¿Prende el ventilador? Van a copiar, ¿pueden ver la pantalla? Ahí sí, ¿no? ¿Sí? ¿Pueden ver? Sí, se ve. Muchas gracias. Bien, ahí tenemos las razones de rentabilidad o rendimiento. Tenemos tres indicadores financieros. Estamos hablando del margen de utilidad neta, el rendimiento sobre activos y el rendimiento sobre patrimonio. En la columna donde dice gestión 2022 vamos a efectuar los cálculos de cada una de estas razones financieras y al lado tenemos la columna de lo ideal, de lo que espera nuestra empresa obtener de estos indicadores financieros. Entonces pueden copiar, jóvenes. Don't you want me like I want to, baby? Don't you need me like I need you? Not really tomorrow, but tonight go crazy. I got make me out, apache, apache, apache. Estas razones de rentabilidad o de rendimiento, jóvenes, son las razones que más les interesan a los dueños o accionistas de una empresa. A través de estas razones, ellos pueden determinar si están ganando, si están obteniendo alguna utilidad con el funcionamiento de su negocio, ¿sí? En términos, como les había dicho, de utilidad o ganancia, ¿no? Entonces, a ellos lo que más les interesa son este tipo de razones de rentabilidad o de rendimiento. Quieren ver cuál es su margen de utilidad neta respecto a sus ventas, sus rendimientos de los activos, su rendimiento de su patrimonio respecto a la utilidad y básicamente estos indicadores ellos consideran para determinar si están siendo rentables o no. ¿Ya han copiado?
Sí, dicen. Ahora, vamos a empezar a hacer el cálculo y el análisis de la primera razón de rendimiento, que es el margen de utilidad neta. Acá tenemos que dividir la utilidad neta entre las ventas netas y multiplicar por 100 el resultado. Es decir, vamos a obtener el resultado en términos porcentuales. ¿Qué nos indica la columna del parámetro ideal? Que lo ideal es que tengamos un 20% de utilidad o más, ¿no? Si es mucho más este porcentaje, mucho mejor para mi empresa. Vamos a tener mucho más margen de utilidad. ¿Para qué nos sirve el margen de utilidad neta? Para comparar qué tanto beneficio nosotros estamos obteniendo. Tomando en cuenta ¿qué? Tomando en cuenta las ventas netas, porque estamos haciendo una relación de la utilidad neta respecto a mis ventas netas, ¿sí? Y estoy entonces estoy tomando en cuenta mis ventas netas y restando que todos mis gastos efectuados por la empresa. Por eso estoy relacionando la utilidad que me deduce a mis ingresos todos los gastos que he tenido y los estoy comparando con mis ventas, que es mi total de ingreso. Ahora, el margen aceptable les había dicho que es el 20%. Calculemos cuánto determina este margen de utilidad neta en nuestra empresa. ¿De dónde vamos a obtener estos datos? La utilidad neta del estado de resultados. ¿Cuánto tenemos en la utilidad neta del estado de resultados? 5.025.000. 5.025.000. Muy bien. ¿Entre qué? Entre mis ventas Ventas netas. 32. ¿Cuánto sería? 32.500.000. 500.000. Muy bien. ¿Cuánto le sale esto? 15,46. 15 no. Muy bien. Redondeando, 15%. ¿Qué es lo ideal? Que tengamos un margen de utilidad neta del 20% o más. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede acá? Estamos por debajo, por encima. Estamos por debajo. Estamos Y por debajo. nuestra utilidad no es la que se esperaba. Correcto. ¿Y qué nos dice eso? ¿Por qué? Porque estamos relacionando mi utilidad neta, que son mis ingresos menos todos mis gastos, y los estoy comparando con mi total de ingresos, que son mis ventas netas. ¿Qué me dice eso? Si está por debajo de ese 20%, ¿qué me dice? ¿Qué puede estar muy alto? Mis gastos de operación, de funcionamiento, ¿verdad? Esos están muy altos y es por eso que cuando ya hago la relación de utilidad neta y ventas netas, mi porcentaje de utilidad neta está por debajo de lo ideal, que es el 20%. ¿Agua? Entonces, ¿qué quiere decir? Ahorita que tengo llegamos. que ir ajustando esos mis gastos de operación, disminuyendo para que aumente mi utilidad. Cuando yo haga la relación con las ventas netas, ese porcentaje se incremente y esté dentro de lo ideal, que es a partir del 20%. Ahora, no podemos decir que estamos muy mal, no, porque suficiente con que tengamos un 10% para adelante, quiere decir que ya tenemos utilidad, pero no es lo que esperamos. Lo que esperamos es tener un 20% arriba. Si yo tengo un 40, un 50% de porcentaje acá, ¿qué quiere decir? Que tengo mayor margen de utilidad, por tanto eso es mucho más beneficioso para mi empresa. Mientras más alto este porcentaje, este resultado en términos porcentuales, mucho mejor para mi empresa. Un 15% no nos tiene que decepcionar, pero sí tenemos que considerar en ir ajustando esos gastos operacionales, esos gastos de funcionamiento. ¿Para qué? Para que exista una mayor utilidad y cuando haga la relación con las ventas, mi parámetro o mi índice aumente en términos porcentuales. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Podrían hacerlo de nuevo?
licenciada, no llegué a entender más o menos. Lo que estamos haciendo acá con el margen de utilidad neta es comparar el beneficio que estamos obteniendo. Es decir, estamos relacionando las ventas netas en mis ventas netas y mi utilidad neta. Sabemos que la utilidad neta, yo ya estoy deduciendo todos mis gastos, ¿verdad? Del total de mis ingresos estoy deduciendo todos mis gastos, por eso tengo mi utilidad neta. Esa utilidad neta que ya deduce todos los gastos, lo estoy relacionando con mis ventas netas. Ahora, ese margen de utilidad neta, que es mi indicador financiero, yo quiero que sea del 20% hacia arriba, ¿sí? Hacia adelante. Nuestro resultado, ¿cuánto hemos obtenido? Bueno, 15%, ¿no? Sí, 15%. Entonces, ¿qué quiere decir? Si está por debajo del 20%, quiere decir que nuestros gastos de operación están muy altos. Por eso no me permite tener una utilidad mayor y al tiempo de hacer la relación con las ventas netas, esto está disminuyendo mi porcentaje. ¿Qué pasa si yo ajusto mis gastos de operación y funcionamiento? ¿Qué va a pasar con la utilidad? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Tengo un total de ventas, que son el total de mis ingresos. ¿Qué pasa si yo reduzco todos mis gastos de operación y funcionamiento? Si disminuyo, ¿qué pasa con mi utilidad neta? Aumenta. Aumenta, perfecto, va a aumentar. Y cuando yo haga la relación de esa utilidad neta con las ventas netas, ¿qué va a pasar? ¿Se va a mantener en 15%? Si bajo mis gastos de operación y funcionamiento, voy a tener más utilidad. Y cuando relacione con las ventas, ¿qué va a pasar? Va a aumentar mi porcentaje de margen de utilidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reducir mis gastos de operación y mis gastos de funcionamiento dentro de la gestión. ¿Para qué? Para que esté dentro de mi parámetro de lo ideal, que es del 20% para adelante. Si tengo más margen de utilidad, es decir, un 35, 45, 50%, mucho mejor para mi empresa. ¿Qué quiere decir? Tengo mayor utilidad. ¿Pero por qué? Porque estoy haciendo una buena gestión de uso de mis gastos de funcionamiento y de operación. Estoy reduciendo, estoy controlando. No estoy haciendo que se incrementen esos gastos. Estoy teniendo una buena gestión en cuanto al control de todos mis gastos y lo que permite que yo tenga mayor margen de utilidad. ¿Se entiende? ¿Qué sucede si aumentan mis gastos de operación? Voy a tener menos utilidad neta, ¿verdad? Sí, correcto, Liz. Menos utilidad. Y cuando haga la relación utilidad neta sobre ventas netas para determinar cuál es mi margen de utilidad, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser 15%? Va a ser menos. Va a ser menos. Puede ser hasta 10%. Y ese indicador está mal. Ese resultado está mal. Dijo que como 10 ya es poco aceptable, pero si es más, es mejor. Pero tenemos utilidad. Eso nos quiere decir. Siga habiendo utilidad ahí. Poco, tenemos utilidad. Poco, exacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el fin de las empresas? Obtener más utilidad, más ganancia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuidar y controlar mis gastos de funcionamiento y de operación. Correcto. Para aumentar mi utilidad y cuando yo relacione con mis ventas y haga el cálculo de mi margen de utilidad neta, ese porcentaje se va a incrementar. ¿Me dejo entender? ¡En clases! Dicen, ¿el costo de venta igual se tendría que analizar o es que esa parte ya se lo dejaría? El costo de ventas está relacionado directamente con mis ventas, ¿sí? Entonces, eso se va a mover en función a las ventas. Mis ventas se incrementan, mi costo de venta incrementa.
mis ventas bajan, mi costo de venta tiene que bajar. Eso sí tenemos que controlar, ¿no? Entonces, donde podemos hacer una gestión eficiente es en el control y el manejo de gastos de operación y de funcionamiento sobre todo, ¿no? Pero obviamente hay que tener cuidado de que esos costos de venta estén en relación a los ingresos que yo vaya a tener. Como les digo, mientras más venda, más costo voy a tener. Es imposible que yo venda más y tenga menos costo. Eso va a ir incrementándose en función a la cantidad de que yo vaya produciendo en mi empresa. ¿Sí? Ok, Lisa, ¿habría una relación del 50% como máximo que se pueda, de diferencia que deberían tener entre ventas y costo de venta? Mire, tiene que haber una relación directa, pero yo no me atrevo a dar un porcentaje, porque eso se maneja en función a todos los costos que están inmersos y de acuerdo a lo que yo estoy produciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la producción de cemento, mis costos de venta no pueden elevarse al 30%, no pueden ser más elevados del 30%. Y yo ahí le voy sumando gastos de operación, gastos de funcionamiento y luego tengo un margen de utilidad por bolsa de cemento vendido, ¿no? Entonces, no va a suceder lo mismo con productos lácteos, con venta de telas, ¿no? Es en función a lo que yo estoy produciendo y a los costos que me implica cada uno de esos productos. Ok, Lisa, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Se ha entendido? Daniel Domínguez es. Se ha entendido, Lisa. Sí. Bien, Paola Zárate, Ruth Ponce. ¿Se entiende esa parte? Alexander ¿es? No se abre. Sí, ¿no? Sí, Lisa, ¿se entiende? ¿Tiene alguna duda? ¿No? ¿Todo está claro? Sí. Bien. Entonces, acá lo que estamos haciendo es analizar el margen de utilidad neta, pero estamos relacionando con mis ventas directas, ¿no? Mis ventas directas. Ahora, vamos a hablar sobre este otro indicador que se llama rendimiento sobre activos. Y acá lo que vamos a hacer es analizar mi utilidad neta, pero respecto a los activos de mi empresa. Bien, vamos entonces copiando la fórmula. Ya la tienen, ¿no? Esta fórmula. Utilidad neta sobre el activo total por 100. Acá también el resultado lo vamos a obtener en términos porcentuales. Lo ideal para esta empresa es tener un rendimiento sobre mis activos del 25% o más, dice, ¿no? A partir del 25%. ¿Qué me permite esta razón o este indicador? Me permite ver con cuánta eficiencia yo estoy usando los activos de mi empresa y que esto me pueda ayudar a generar utilidad. Ustedes saben que a veces hay activos ociosos o no se hace un buen uso de los activos, sobre todo en empresas de producción, empresas industriales. Y en ese tipo de empresas es donde más se utiliza el cálculo de este indicador, que queremos ver si mi utilidad, cómo está mi utilidad en función al uso de esos activos de mi empresa. ¿Ya? Entonces, ¿qué me permite ver? Hemos dicho con cuánta eficiencia nosotros estamos usando los activos de nuestra empresa, de manera que esto me pueda generar utilidad dentro de mi negocio. ¿Ya? Ahora, en este caso hemos dicho que lo ideal es un 25% hacia arriba de rendimiento sobre mis activos. Vamos a calcular cuánto es la utilidad neta. 5.025.000. Muy bien, la utilidad neta es 5.025.000 y vamos a dividir entre ¿qué? Entre el activo total. Activo total. ¿De qué estado financiero sacamos o obtenemos el activo total? El balance. El balance. Muy bien, nos vamos al balance. ¿Y cuánto es mi activo total? 15.540.000. Muy bien, 15.540.000
540.000. Entonces dividimos 32% sería. 32%. ¿Qué quiere decir? Fíjense, el resultado es de 32%. Quiere decir que el activo total de mi empresa, no estoy hablando de todo el activo de mi empresa, contribuye en ese porcentaje para que me genere utilidad. Contribuye en un 32% para que yo genere utilidad en mi negocio. Y esto está por encima del índice que mi empresa me ha establecido. Me dice solamente, yo espero que los activos de la empresa contribuyan en un 25% o más, ¿no? Pero lo mínimo es 25%. Entonces, ¿cuánto contribuyen mis activos para que yo genere utilidad? Contribuyen un 32%. ¿Qué pasaría si este índice estaría por debajo del 25%? ¿Qué sucedería? Aquí pueden haber dos razones, y les había dicho al principio. Puede que tengamos demasiado activo ocioso, que no lo estemos usando, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar la decisión de vender esos activos que no me están ayudando a generar utilidad en mi empresa. O puede ser también que suceda que los activos no están siendo usados de manera óptima por el personal. Estoy dejando mucho tiempo, no sé, encendido una máquina, ¿no? Me está generando más gasto, más combustible, más energía eléctrica, etcétera. No estoy haciendo un uso eficiente de ese activo fijo en mi empresa. Puede que suceda esas dos situaciones. ¿Qué sucede si no estoy haciendo uso de manera óptima de mis activos? Ahí ya tendremos que ver la parte operativa, se tendrá que realizar cierto tipo de controles, capacitaciones, etcétera. Pero básicamente este indicador nos muestra cuánto contribuye mi activo fijo para generar utilidad en mi empresa. Y acá me está indicando que me contribuye en un 32% para la generación de mis utilidades dentro de mi empresa. Entonces eso está muy bien, quiere decir que no tengo activos ociosos, que la gente sabe utilizar los equipos, los está usando de manera eficiente, entonces tengo muy buen porcentaje de contribución de ese activo de mi empresa respecto a la utilidad. ¿Sí? ¿Se entiende este indicador? ¿Entienden por qué se determina o por qué se calcula este indicador financiero? Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Por qué tenemos que hacer el cálculo del rendimiento de activos? Catherine Guzmán. ¿No está presente, Catherine? Sí. Bien. ¿Se entiende? Sí. A ver, ¿por qué calculamos este indicador financiero, Catherine? Para verificar si la empresa está dando un buen rendimiento y para verificar si hay activos ociosos o activos no usados correctamente o óptimamente, algo así. Sí, queremos saber cuánto contribuye mi activo en la obtención de la utilidad de mi empresa. Para eso hacemos el cálculo de este indicador financiero para ver cuánto contribuye mi activo en la obtención de la utilidad de mi empresa. ¿Ya? Bien. ¿Qué otro indicador nos falta? Rendimiento sobre patrimonio. ¿Sí? Bien. ¿Qué me permite saber el rendimiento sobre patrimonio? Me permite saber cuánto de lo que yo invierto me genera ganancia. ¿Sí? ¿Qué es mi patrimonio total? Es todo lo que yo estoy invirtiendo en mi empresa, lo que yo estoy poniendo, estoy aportando a mi empresa.
lo que me permite saber cuánto de esa inversión me genera ganancia. Estos tres indicadores, si se han dado cuenta, las razones de rendimiento, son básicamente los más importantes, les había dicho en un principio, para los dueños o los accionistas, porque estoy viendo el porcentaje de contribución de mis ventas netas, del activo total y de mi patrimonio, ¿sí? Entonces, este indicador de rendimiento sobre patrimonio me va a permitir saber cuánto de la inversión que yo he hecho me genera una utilidad o una ganancia. Si realmente lo que yo estoy invirtiendo en mi empresa, eso está rindiendo. Y en este caso, el negocio espera qué tipo de rendimiento, cuánto por ciento. Espera que rinda un 35% o más de lo que yo he invertido. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer el cálculo. Vamos a determinar la relación de la utilidad neta respecto a mi patrimonio total y lo vamos a multiplicar por 100. Es decir, vamos a tener el resultado en términos porcentuales. ¿Cuánto es la utilidad neta? ¿Cuánto habíamos dicho? 5 millones. 5.025.000. ¿Cuánto es mi patrimonio total? 9.220.000. 9.220.000. Muy bien. Hacemos esa relación y multiplicamos por 100 para tener en términos porcentuales. Vale 54. 54,50. 55%, ¿no? Ya, anotemos este resultado en la columna de gestión 2022, 55%. Ahora, fíjense, nosotros queríamos 35% más y hemos obtenido un rendimiento de mi inversión de 55%. O sea, mi inversión me está permitiendo obtener un rendimiento del 55%. ¿Para qué? Para obtener la ganancia que he obtenido. ¿Cuánto es esa mi ganancia que he obtenido? 5 millones, ¿verdad? Ahora bien, este resultado de 55%, algunas veces escuchamos decir, mientras más alto, mucho mejor. Pero aquí estamos hablando del patrimonio total. Estamos haciendo una relación de la utilidad neta respecto al patrimonio total. Si la utilidad neta está muy por encima del patrimonio total, puede ser bueno en algunos casos o malo en otras, dependiendo cómo está conformado ese patrimonio. Entonces, este indicador sí requiere de un análisis para ver la composición de mi patrimonio total, ¿sí? Ahora, ¿por qué razón el patrimonio total puede estar por debajo de la utilidad neta? Una razón, por ejemplo, podría ser porque venimos arrastrando una pérdida de gestiones anteriores. Y eso no es bueno. Lo ideal es que arrastremos ¿qué? Ganancia, utilidad, ¿verdad? Otra razón es porque la inversión que se hizo es demasiado pequeña. Y cualquier utilidad considerable, por ejemplo, puede generarme un índice alto. Este 55% puede estar por encima de lo ideal, pero puede que hayamos hecho una inversión pequeña y cualquier utilidad nos va a arrojar o nos va a generar un índice de rendimiento sobre el patrimonio demasiado alto. Entonces, este índice puede ser confuso muchas veces o puede ser engañoso. Pero en este caso en particular, jóvenes, tenemos que relacionar el rendimiento sobre patrimonio, ese porcentaje que hemos sacado, con las utilidades que nosotros hemos obtenido. Entonces, lo vamos a relacionar. En este caso es 55%, ¿no? ¿Por qué es bueno ese 55%? Vámonos al estado de resultados y nos fijamos que la utilidad es de 5.025.000. Entonces, es bueno porque la utilidad es de 5 millones y el patrimonio tiene ganancia y mi capital es alto. O sea que en este caso, esta razón de rendimiento sobre capital es buena, ¿no? Si alguien, por ejemplo, quiere invertir en nuestra empresa,
y hace un cálculo rápido del rendimiento sobre el patrimonio y ve este índice de 55%, no dudaría en querer invertir en nuestra empresa. ¿Por qué? Porque además está fijándose el estado de resultados y está viendo que nosotros tenemos una utilidad de 5.025.000 bolivianos. Entonces, para hacer un análisis no solamente hay que ver el cálculo fríamente del rendimiento sobre el patrimonio, sino la composición de mi patrimonio y además la utilidad o el resultado que yo haya obtenido en mi estado financiero de estados de resultado. ¿Sí? Entonces, lo ideal obviamente es que la contribución de mi inversión sea arriba del 35%, en este caso es de 55%, y como vemos que hemos tenido utilidad en el estado financiero, es un indicador muy bueno para nuestra empresa. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta hasta acá, jóvenes? ¿Ninguna? ¿Se ha entendido todo el cálculo, todo el análisis que hemos ido haciendo indicador por indicador? ¿No tienen ninguna duda, jóvenes? Todo. No, Licen, todo claro. Vanessa, ¿se ha entendido? Sí. Bien. Wendy Fuentes. Sí se entiende, Licen. Bien. ¿Nadie tiene ninguna duda? Alison Camacho está presente. Bien. Bien, jóvenes, entonces acá hemos concluido todo el tema 2, que es estados financieros. Han visto, es demasiado extenso, ya los demás temas son bastante cortos, pero como les había dicho en clases, este tema es la columna vertebral de la materia, ¿no? De finanzas. Entonces yo necesitaba ir paso por paso, necesitaba que hagan los cálculos y los análisis conjuntamente en mi persona. Entonces, una vez ya teniendo concluido este tema, quiero que pongamos como fecha de primer parcial el siguiente jueves. ¿Están de acuerdo? Y yo les doy la clase del día martes para que ustedes puedan también estudiar todo este fin de semana, la clase del martes, y puedan entrar preparados a su primer parcial, que va a ser el día jueves. ¿Qué fecha estamos hablando? 11. Estamos así, el jueves 14. ¿Están de acuerdo? Sí. Una semanita más. El jueves 14, luego tenemos 2 semanas para concluir 2 temas y prácticamente diciembre concluiríamos el resto del día del programa. Creo que ahí ya estaríamos dentro de lo que es el programa, ¿no? que nos habíamos propuesto realizar en este semestre. Entonces, el jueves 14, jóvenes, 8:30 en punto. Los espero en el aula, y el día martes, por favor, no vamos a pasar clases, les voy a dar esa clase de tolerancia para que se preparen y puedan estudiar. ¿Alguna consulta hasta acá, jóvenes? ¿Ninguna? Lice, una consulta para el examen. ¿Iremos a entrar todos en el aula? Porque mayormente van hasta los que no van. Voy a hablar con el doctor Reni, que está al lado nuestro, que es un aula más grande, y voy a ver de prestarme esa aula para ese día. Pero déjenme consultar con él. Lo que sí les pido es que vayan con un lápiz, borrador, calculadora y sus carnets de identidad, porque van a entrar por lista, ¿ya? Entonces, si no es en nuestra aula, vamos a dar al lado, vamos a ver cómo nos acomodamos, pero les voy a avisar yo con anticipación. Como les digo, el aula de al lado es más grande y me gustaría utilizar esta aula, pero voy a hablar con el doctor Reni, creo es, para ver si nos puede conceder su aula.